Hola. Hola, ¿me escuchas bien ahí? Sí, sí, súper bien. ¿Tú me escuchas bien? Súper bien. ¿Y me ven también bien? Creo que sí, Sí, ¿no? sí, ¿Me sí, toca atrás? todo súper bien. Perfecto. Cool. Pues si quieres esperamos unos minutitos, bueno, un minutito Vale. en lo que alguien más se une a la transmisión. Hola, hola Mariana. Hola Carmen. ¿Cómo están? Perfecto. Hola, hola a los que se están uniendo. Y David, qué gusto. hola y muchas gracias también a los que se van a unir después cuando vean esta transmisión. Un poco cansada. Oh, sí, han sido días muy pesados y cansados. Saludos también, David. Un gusto a los años saber de ti. Qué bueno que estás aquí escuchándonos. Y bueno, pues si quieres, comienzo con una pequeña introducción y ya comenzamos directamente con el tema. Y pues bueno, de nuevo muchas gracias. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental actualmente por esta situación, sobre todo de la pandemia, pero que ya ha sido fundamental desde pues años atrás. Y es que vamos a hablar de los derechos en juego vulnerados para las personas indígenas en los centros penitenciarios. Entonces, vamos a tocar temas desde en realidad el nacimiento de las prisiones hasta cómo por estos derechos vulnerados en los procesos penales es que las personas acuden a luchas extremas. ¿Cuáles son esas luchas extremas, no? ¿Qué consecuencias tienen las mismas? Y vamos a pasar a hablar también sobre el derecho a la salud en los centros penitenciarios y cómo se está garantizando o si no se está garantizando en este contexto de pandemia. Y qué mejor que tocar todos estos temas con alguien que ha estado trabajando en el campo. Y les quiero presentar a Marcial Yangali. Él es periodista, es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNAM y ha colaborado en la revista Contralínea y ha realizado reportajes muy profundos, muy amplios en cuanto a temas de política, corrupción y derechos humanos. Y pues ya sin mayor preámbulo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y hablar sobre este tema muy relevante. Muchas gracias. No, gracias a ti, Fer, por la oportunidad también. Pues como dices, sin más preámbulo, vámonos de una vez al tema. El tiempo puede ser un poquito corto a veces, ¿no? Hemos titulado, ya nos dio una introducción Fer, le hemos titulado Derechos en riesgo de personas indígenas en centros penitenciarios. Y aunque no es el punto central de la plática, me gustaría empezar un poquito a que nos podamos preguntar qué son estos lugares oscuros, vigilados, cerrados, que llamamos cárceles o prisiones. Bueno, vámonos a lo que ha escrito este filósofo francés, Foucault. Además de filósofo, era sociólogo, historiador, creo que incluso psicólogo. Bueno, él escribe un libro que se llama Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión. Para la parte introductoria recupera una descripción detallada de una condena ejecutada en 1757. Damiens, el condenado, tenía que ser conducido desnudo hasta la puerta principal de la iglesia de París. Le tenían que arrancar algunos pedazos de la piel y rellenarlos con azufre, con plomo derretido, con aceite hirviendo y finalmente con ayuda de 4 caballos tenían que estirarle las extremidades hasta descuartizarlo. Se trataba sin duda de un delito muy importante, parricidio, en este caso era un intento de matar al rey, pero sin importar la gravedad de este, hoy en día nos va a parecer extremadamente cruel, desproporcionado, y bueno, Foucault nos va a contar que menos de un siglo después, esto ya a inicios del siglo XIX,
se va a escribir la normativa para la Casa de Jóvenes Delincuentes de París, con lo que se va a dar paso a un modelo muy distinto de condenas. Este sistema, este estilo penal, va a ir evolucionando todavía más hasta eliminar, al menos en papel, todo lo que tiene que ver con suplicio, con tortura, con exhibición pública. Bueno, se trata de un reglamento que va a administrar la conducta de los presos, asignándoles tiempo para que puedan ellos trabajar, para que puedan ellos comer, para que puedan incluso estudiar. Qué cambio, ¿no? Qué cambio enorme con esta condena que había sufrido el pobre Damiens en 1700, a finales de 1700. Bueno, si bien nos parece un cambio contrastante, que por fin se dejan prácticas salvajes, que la humanidad transita a una nueva etapa, deja atrás la barbarie, esta barbarie que también estaba relacionada con un uso del poder por parte del monarca, por el rey, para por medio del miedo, pues reafirmar este poder que tenía, ¿no? Pero Foucault nos dice que no necesariamente tiene que ser así. La transición no necesariamente significa mayor libertad. De hecho, él va a ocupar estos ejemplos de manera didáctica para decirnos que cuanto más se sofistican las prisiones, pues se hace más efectivo el castigo y se hacen más poderosas a las élites políticas, pero no se hace más libre una sociedad. Él incluso Sí. va a comentar que este sistema de confinamiento donde se restringen algunas libertades, pues va a estar presente en escuelas, en fábricas, incluso en hospitales. Pero vamos a dejar esto un poquito nada más para la parte introductoria, porque ahora nos vamos a concentrar en lo que es el punto principal de esta plática, que tiene que ver con el sistema penitenciario mexicano, de manera particular con los indígenas que viven tras las rejas y los derechos que pueden ser vulnerados o que ya han sido pues pasados por alto, aplastados y demás. Así que hagamos un salto enorme hasta nuestros días, bueno, hasta el año pasado, que fue cuando pude realizar esta investigación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5. Ojo con el nombre, Centro de Reinserción Social, ok, para sentenciados. La investigación que tuvo como resultado una publicación de un reportaje en la revista Contralínea, lo pueden consultar si desean. Me llevó a platicar con las familias, con los colectivos que estaban realizando este acompañamiento y también con los internos, con estas personas que pertenecían a una comunidad tzotzil. Y bueno, al ingresar, ellos estaban acampados en uno de los jardines de la prisión. Tenían en su tienda de campaña también junto a ellas algunas mantas que exigían mmm, libertad. Lo primero era preguntarles, bueno, ¿por qué libertad? A lo que ellos me responden, pues porque durante la detención fuimos víctimas de tortura. Con esto vamos a dar por iniciado el primer punto de la plática titulado Vicio de origen, detención mediante tortura. Tengo que comentar que la conversación se realizó, bueno, no sin pocas dificultades, sobre todo por el aspecto del lenguaje, porque si bien dos de ellos, Juan y Adrián, dominaban muy bien el castellano, pues los hermanos Abraham y Germán López Montejo tenían algunas dificultades para estructurar frases y demás. Por supuesto, cuando hablaban entre ellos en tzotzil no tenían ningún problema. Pero bueno, fue Germán, el hermano menor, el que me mostró una supuesta habilidad que tenía. De cuenta que se presionó el ojo derecho, le salió una lágrima, y la lágrima no le sale por las lacrimales, ¿no? Le sale por un orificio un poquito más abajo. Él me dice, fue de cuando me metieron agujas por los ojos para torturarme. Cuando lo platiqué con Fer, le dije que me quedé helado. Eh, Sin duda, pues te deja impresionado esto, no que el suplicio, no que los tratos crueles, la tortura había quedado atrás hace muchos siglos. Bueno, ellos también tienen algunos dibujos a lápiz en el que documentan
cómo fue el proceso de detención que vivieron, cómo es que viven ahora en las cárceles. Esto es sugerencia de algunos colectivos que le dicen, bueno, ustedes tienen que documentar de alguna forma todo esto que están viviendo. Con ayuda de estos dibujos me explicaron primero que nada cómo fue su detención. Para empezar, nadie les mostró una orden de aprehensión. No les dejaron claro cuáles fueron los motivos por qué los estaban deteniendo y acto seguido los llevan a un cuarto clandestino para torturarlos. ¿Por qué clandestino? Porque evidentemente no eran las instalaciones oficiales de la policía, era una casa alejada, en un lugar donde pues, se busca que esté apartado de la urbe para que no se escuchen gritos, ruidos extraños y demás. Eh, Cada uno fue detenido en momentos diferentes, bueno, salvo los hermanos que fueron detenidos el mismo día, pero fueron separados para ser torturados. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de estos golpes, de, digamos, las toallas húmedas en las gargantas, las bolsas plásticas en la cabeza? Bueno, yo creo que el objeto principal de tanta crueldad es que los detenidos admitan sin tanto trámite su culpabilidad, o en todo caso que firmen una hoja en blanco, que después va a resultar en básicamente lo mismo. Este acto les va a permitir, hay que entender esto bien, les va a permitir a las autoridades locales, a las autoridades policiales decir, bueno, yo hice mi trabajo. Y de alguna manera estamos simulando efectividad. ¿Es la tortura un caso aislado? Bueno, para nada. En realidad es muy común, está presente en más de la mitad de los casos. Hay varias organizaciones que documentan esto. Para la plática de hoy les voy a mencionar la Numeralia que recopila Así Legal. Esta organización evidencia que en Chiapas el 77% de las personas indígenas detenidas no entendieron los motivos de su detención y las víctimas de tortura que afirmaron ser víctimas de tortura fueron el 32%. Hay un grupo muy importante que no contesta, el 54%. Hay que entender que durante las entrevistas que realiza esta organización, pues no siempre están solos. Está por ahí detrás un custodio, o policía o demás, algo que pues va a generar este tipo de silencios. Contundentemente, quienes dijeron que no fueron torturados es nada más un 14%. Esto también hay que ver el porcentaje, bueno, el grupo de indígenas presos en Chiapas es elevado. Bueno, de los 3.600 que están presos en el sistema penitenciario chiapaneco, son 600 personas en total las que pertenecen a alguna comunidad indígena. Principalmente tzotziles, y son tzotziles justamente con los que fuimos a platicar. Si ustedes quieren investigar un poquito más de la numeralia, pues podrían ver estos informes de Así Legal o también podemos remitirnos a las estadísticas que saca INEGI o la Secretaría de Seguridad Pública trimestralmente. Como vamos a relacionar esta plática con los derechos humanos que son vulnerados, vamos a repasar en esta primera parte qué derechos humanos han sido vulnerados de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, el artículo 5 nos dice que nadie deberá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 9 nos dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Aquí un pequeño paréntesis, la Declaración Universal de Derechos Humanos no es propiamente un documento vinculante, es decir, los estados a partir de este texto no tienen la obligación de garantizar estos derechos, pero este documento sí da origen a otros pactos internacionales que van a tener que ser reflejados en la constitución de cada país, en la constitución en el caso de una federación como la mexicana, en cada entidad también. Vámonos al punto número 2, que hemos subtitulado Acceso a la justicia, defensa sin traducción. Ya habíamos mencionado que al entender poco o nada de español, estas cuatro personas no habían entendido el motivo de su detención. Bueno, pues para empezar, este es un derecho, de que les lean en su idioma cuáles son los motivos
por los que los están deteniendo. Pero también en el proceso legal es necesario que tengan una traducción o en todo caso un abogado de oficio que hable su lengua. En algunos casos se les proporcionó, en algunos casos